Queridísimo Andrés Oppenheimer, te saludo con mucho gusto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Colaborador, ¿ya hace cuántos años, Andrés, llevamos juntos en este espacio? Muchos, muchos, pero muchos. Muchos, 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 pero muchos. Y además siempre muy contentos de poder compartir este espacio. Eh, Salió el fin de semana, días recientes, un estudio muy completo de Meta sobre investigaciones muy serias y concretas en torno al daño que causa a los niños el uso de redes sociales, teléfonos celulares, plataformas, etcétera, etcétera. Y hoy, como comentábamos, sale justamente en el New York Times un artículo que dice que no hay resultados concluyentes para el uso para que se perjudiquen a los niños por el uso de estas. Suecia, sin embargo, y es parte de lo que vamos a platicar hoy, reduce el tema de las laptops escolares y vuelve al papel y al lápiz en las clases. Que las primeras semanas y meses no dudo que a los niños les duelan las manos de usar un lápiz, mi querido Andrés. Hola, Fernanda. Fernanda, sí, bueno, como tú sabes, este es un tema que me apasiona. Escribí un libro sobre todo esto, en el que, por cierto, yo celebraba y aplaudía la llegada, perdón, de los laptops hace ya más de 10, 15 años, como una panacea para los niños y para la calidad educativa, ¿no? Porque en ese momento se pensaba, y hasta cierto punto todavía se piensa, que las laptops escolares solucionarían el problema de la calidad educativa y de la desigualdad. Porque ¿qué pasaba? Los niños de las familias ricas podían tener un tutor particular que le enseñaba matemáticas, inglés o lo que fuera después de hora y pasaban a la clase siguiente, etcétera, etcétera. Y no, digamos, quedaban rezagados en la escuela. Pero los niños de familias humildes, que no podían pagarse un tutor, se quedaban cada vez más atrás y terminaban saltando de la escuela. Bueno, las laptops escolares, se pensaba en ese momento, ayudarían a evitar eso, querían que cada niño, independientemente de su clase social, tuviera un tutor digital, electrónico. Y ahora, 10, 15 años después, Fernanda, nos encontramos con esta noticia que tú recién mencionabas, que Suecia está dando marcha atrás en el uso de la educación digital, de las computadoras escolares, porque descubrieron de que el, el rendimiento académico de los niños, en lugar de mejorar, empeoró. Ahora, Fernanda, esto hay que mirarlo un poco más de cerca. Lo que dice Suecia del rendimiento académico del test PISA, el test de estudiantes de 15 años, es cierto. Los estudiantes han retrocedido en los últimos años, pero en buena parte eso es por la pandemia. La pandemia le quitó meses, en algunos casos casi un año de escolaridad a los niños de 15 años en todo el mundo, y ese test, llamado el test PISA, que lo hace la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico Internacional, básicamente es el club de los países ricos, pero hacen este estudio en 80 países. Bueno, esas pruebas estandarizadas encontraron que sí hubo un retroceso, pero ese retroceso fue en buena parte, no del todo, pero en buena parte se debía a el uso de perdón, a la pandemia que retrasó la educación. Ahora, Fernanda, anoche en mi programa de CNN Ujú. hice un programa sobre esto que tú mencionabas de Suecia. Invité a Emiliana Vegas, que es una profesora de educación de la Universidad de Harvard, que fue anteriormente eh, una directiva del Departamento de Educación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, es alguien que conoce este tema y específicamente este tema en América Latina como muy pocos. Y ella me decía que las laptops efectivamente no resultaron ser la panacea en todos los casos como se pensaba, porque los niños se distraen en la clase. O sea, en lugar de usarlas para estudiar, chatean. Entonces, la conclusión, Fernanda, y si quieres entramos más en detalle ahora, es que
no hay que, obviamente, dejar de usar las laptops, porque como me decía esta misma especialista, cubren huecos muy importantes en la enseñanza. Por ejemplo, una escuela rural en México que no tenga un profesor de inglés. Bueno, la laptop puede ayudar muchísimo a darle clases de inglés a ese niño en un lugar remoto de México o de cualquier parte. Pero el uso todo el tiempo de las laptops en todas las clases se presta a que los niños lo usen para entrar en redes sociales, chatear y no prestar atención en clase. Y eso es precisamente el argumento de Suecia para empezar a reducir el uso de laptops en las clases y empezar a hacer que los niños usen cada vez más el lápiz y papel. Y esta profesora de Harvard me decía en el programa de anoche que incluso en las universidades de Estados Unidos como Harvard están ya cada vez más, cada vez más cursos prohibiendo el uso de las laptops para los exámenes y a veces para las clases también, y haciendo que los estudiantes usen, como en en la antigüedad, lápiz y papel. ¿Hay algún estudio, querido Andrés, que nos pueda mostrar si hay en el uso de tablets y teléfonos inteligentes qué partes del cerebro se activan? ¿Y en el uso de lápiz y papel qué partes del cerebro se activan? Sí, por supuesto, hay varias y casi todos concluyen de que uno aprende más, especialmente de niño, escribiendo que mirando una tablet. Y el motivo es muy sencillo, no hay que ser ningún especialista para darse cuenta. Escribir es un acto activo, valga la redundancia. Tienes que usar los sesos para mover el lápiz y escribir una frase o para leerla. Mirar una pantalla es algo mucho más pasivo. Entonces, cuanto más usas los sesos, más se te graba en la memoria lo que estás escribiendo o lo que estás leyendo. Y por lo tanto, la conclusión de casi todos estos estudios, Fernanda, es que el- la acción de leer y escribir en los niños más pequeños te permite retener más información que ver las cosas en una pantalla. Y hay un libro muy famoso, un bestseller en Estados Unidos que he nombrado varias veces, de Jonathan Haidt, un psicólogo social de la Universidad de Nueva York. También lo he entrevistado varias veces y él es el pionero en todo esto, en decir que hay que limitar seriamente el uso de los teléfonos celulares y de las tabletas en las escuelas, e incentivar más el uso del lápiz y papel. Pero él lo enfoca más que nada por los peligros de las redes sociales. Él dice, lo peligroso no son las tabletas en sí. Lo peligroso es que un niño o una niña de 15 años se someta al bullying digital o sea engañada por algún pervertido en Nigeria que anda a saber lo que le sugiere. Eh, pero yo diría, Fernanda, que todos los estudios que salen, incluso el de hoy del New York Times que tú mencionabas, es un estudio que dice que las prohibiciones a los celulares en los estados de Estados Unidos hasta hoy en día no está demostrado ni que hayan beneficiado ni que hayan perjudicado la calidad educativa. Es un estudio inconcluso, digamos. Pero eh, es un poquito tramposo también este estudio, porque el hecho de que no haya habido una mejora educativa, como dicen otros estudios, se puede deber a que esas mismas escuelas que prohibieron los celulares no prohibieron las tabletas, no prohibieron las laptops educativas. Entonces, los niños que antes se distraían chateando en su celular pasaron a distraerse chateando en sus tabletas. Por lo tanto, quizás por eso no hubo una mejora en la calidad educativa. Pero, Fernanda, este tema me parece académico. Bueno, las madres y los padres que nos están escuchando lo viven mucho más de cerca, pero eso es un tema que va a determinar
la salud mental y física de todos los jóvenes y todos los niños, ni hablar, de ahora en más. Fíjate que Yo diría uno de los temas claves del momento. la investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, tengo un chat con comunicación social de la UNAM, querido Andrés Oppenheimer, por cuestiones de información, y la doctora Catalina Latorre Cruz dice algo muy interesante. Cuando escribimos a mano, necesitamos codificar o decodificar la información en 3 niveles. Uno que es el fonológico, que es pasar de lo que hablamos a lo que escribimos. El otro es el grafémico, que es transformar los sonidos del lenguaje en letras o símbolos escritos. Y el motor, que corresponde al acto físico de escribir. Y eso me parece, como bien señalas, que sí hay estudios, que hay diferente desarrollo o diferentes secciones del cerebro que se prenden o no si tú usas más la mano que una tableta. ¿Cuál crees que sea el futuro de esto? Tú escribiste un libro muy importante y luego escribiste Cómo salir del pozo. Cuéntanos en 30 segundos, ¿cuál crees que sea el futuro? Porque si Suecia, que es tan tecnológico, lo está haciendo, ¡ah, caray! En 30 segundos, Fernanda, yo creo que ese va a ser el camino a seguir. No prohibir las laptops de ninguna manera, porque como decíamos recién, cubren huecos en la enseñanza que en muchos lugares no hay profesores para cubrirlos. Pero va a ser una propuesta un poco más híbrida de laptops y lápiz y papel, porque Suecia fue uno de los pioneros en el uso de laptops escolares. Llegaron a ser obligatorios en las escuelas Claro. primarias y ahora están dando marcha atrás. Entonces yo creo que va a haber cada vez más países que van a decir, sí, ok, son buenas, hay que usarlas, pero tampoco caigamos en lo que quieren las grandes empresas tecnológicas, que compremos laptops de a millones con los ojos cerrados sin preguntarnos cuán eficientes son. Gracias, querido Andrés Oppenheimer, @OppenheimerA. Ayúdenme a seguir esa cuenta de Andrés, porque siempre publica cosas muy interesantes.